previsto desde hace un montón de años, pero son de escasa aplicación. Entonces, la idea es conocer un poco su contenido, el detalle, y que ustedes en el ejercicio diario puedan tener esto presente para su propio trabajo periodístico, ¿no? Bien, el objetivo nuestro con esta presentación no es ingresar en temas políticos, evidentemente, sino simplemente participar en el debate público sobre estos temas que, como digo, se van a ir calentando a lo largo de estos meses hasta el mes de junio, que seguramente se definirá quién va a ser el presidente, dado que es altamente probable que vayan a dar vueltas electorales. Bien, sin más preámbulo, escucho por favor. Las presentaciones las van a tener luego, que las vamos a mandar, así que pueden tomar nota de lo que quieran, pero después las van a tener en su correo electrónico. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Un poco la idea es mantener con cierto dinamismo el desarrollo de algunos contenidos básicos de la regulación de los delitos contra la voluntad popular y el derecho al sufragio, que están contenidos en nuestro Código Penal y también en la Ley Orgánica de Elecciones, ¿no? Evidentemente, por tiempo, por especialidad, no vamos a ahondar en todos los delitos, pero trataré, a partir de ciertos casos, o de la realidad básicamente, procurar reconocer los elementos básicos de algunas conductas que hemos visto últimamente en las noticias incluso, ¿no? Lo primero que tendríamos que preguntarnos es que cuando hablamos de estos delitos, ¿a qué nos referimos? Hay una regulación específica que ustedes ven en la diapositiva, artículos 354 a 360 del Código Penal. Hay una serie de conductas que nuestro Código Penal considera que afectan básicamente la libertad del sufragante, el derecho de elegir libremente. Pero no solamente es el Código Penal el que regula estas conductas, también vamos a ver que la Ley Orgánica de Elecciones regula de un modo quizás no del todo más técnico, ciertas conductas que afectan también este derecho, ¿no? El derecho del ciudadano a sufragar libremente. Quería yo trabajar sobre la base de algunos casos, ¿no? Vamos a ver un primer caso, que es un caso conocido por ustedes, que es esta promoción que hicieron en la segunda vuelta del proceso electoral presidencial de 2001, los señores Álvaro Vargas Llosa y Jaime Bailey, que promovieron por diversos medios de comunicación social un determinado sentido del voto, blanco o nulo, ¿no? En la segunda vuelta de ese proceso electoral, ¿no? En el segundo caso, el famoso caso de plata con canchas, ¿no? Es el nombre que le han dado popularmente, ¿no? Que es este video que corresponde al año 2010 del actual candidato presidencial, César Acuña, que entonces postulaba la reelección a la alcaldía de Trujillo, donde él plantea una estrategia de captación de votos basada en la entrega de dinero. Ustedes van a reconocer ciertas similitudes. En ambos casos hay el propósito de orientar el sentido del voto en beneficio, en un caso de lograr que las elecciones no se validaran por la magnitud del voto blanco nulo, y en otro caso favorecer a un determinado candidato. Cuando hablamos de estos dos casos nos estamos refiriendo a estas dos figuras, el artículo 356 del Código Penal y el artículo 382 de la Ley Orgánica de Elecciones. Luego apreciamos la regulación, que son denominados delitos de inducción a no votar o inducción a votar en un sentido determinado. Acá vamos a observar un primer detalle. Son figuras bastante parecidas, ¿bien? Pero van a observar ustedes que además los medios van a ir variando. ¿Y por qué hago esta referencia en este momento? Porque quizás una pauta del trabajo periodístico en esta materia, en poder identificar cuándo un caso va a tener o va a ser merecedor de una sanción penal en un caso concreto, es reconocer que la justicia penal se guía por el criterio del principio de legalidad. No basta que la conducta que realiza la persona sea parecida a la ley, a la que combina la ley, sino que tiene que ser exactamente igual, ¿no? Nosotros hablamos de taxatividad, los penalistas, hablamos de prohibición de analogía.
Y eso creo que es un derrotero importante porque es una pauta de orientación de los operadores, ¿no?, de justicia penal. La conducta que investigan, la conducta que van a enjuiciar o va a ser objeto de una condena, debe ser aquella que se adecua estrictamente a lo que dice la ley. Vamos a ver algunos elementos trascendentes que nos van a permitir luego reconocer cuál sería un poco el resultado jurídico que tendríamos en cada caso concreto, en el caso 1 y en el caso 2, ¿no? La conducta es tratar de inducir. No se habla del resultado, no se requiere que en efecto la voluntad se haya movido, ¿no? Se trata de, los penalistas denominamos un delito de peligro, ¿no? Y vamos a ver acá una característica importante. Acá la conducta que es relevante penalmente es aquella que recurre a un medio específico. La dádiva, la ventaja o la promesa. Así lo dice la ley. Dádiva, ventaja o promesa. En el caso 1, que es el caso de Jaime Bailey con Álvaro Vargas Llosa, esa ventaja, esa dádiva o esa promesa no existía. No se buscaba orientar el voto en función a un móvil específico, ¿no? Es decir, el elector no iba a obtener nada como consecuencia de votar en ese sentido. Con lo cual podríamos decir preliminarmente que esa conducta no alcanzaba las características de este delito, por lo tanto no había alcance penal, no había responsabilidad penal. Distinto es el caso de Acuña, el caso 2, en donde hay una promesa y una ventaja, ¿no? Acá hay que ser cuidadosos, porque ustedes ven que esta figura utiliza el término promesa, ¿no? Y acá nos puede llevar a confundir y pensar que podría ser relevante penalmente esas promesas electorales, ¿no?, de entrega de una bonificación a las familias, entrega de una determinada ventaja a un grupo específico, ¿no? La referencia, para ser racional en la aplicación de esta figura legal, tiene que entenderse que cuando hablamos de ventaja se habla de la promesa de entregar una ventaja, ¿no? De esa forma se racionaliza el sentido de la ley. Las promesas electorales entonces no son, las promesas electorales que son propias del curso de estos procesos no son relevantes penalmente. Estamos hablando de promesas de una ventaja indebida. Ahora, hay un móvil, hay una intención, que en derecho penal hablamos de dolo cuando hablamos de intención, ¿no? Provocar que el elector no vote o provocar que vote en un sentido determinado. Esa es la intención que guía toda la conducta del sujeto. Ahora, en la práctica, probar esa intención en la justicia penal es muy complicado, porque claro, es un elemento anímico que es muy difícil de probar. Ahora, hay algunos elementos de interpretación que son importantes tener en cuenta en general para estos delitos. Estamos hablando de delitos que tienen sustento constitucional, ¿no? Todos son manifestaciones de derechos constitucionales, el derecho al sufragio, el derecho a la libertad. Estamos viendo que estos delitos tienen relación con esta figura de carácter constitucional, ¿no? Entonces, ya un poco yendo al análisis de los casos que hemos planteado, aunque son similares el caso 1 y el caso 2, vamos a reconocer que en el caso 1 no hay ese medio espurio que castiga la ley. Ese medio, la dádiva, la ventaja o la promesa. Con lo cual, el ciudadano no ve afectado su derecho a elegir libremente porque de hecho ha actuado con libertad y no su decisión sobre si vota o no vota, o si vota por alguien o no, no está determinada por el medio, la dádiva, la ventaja o la promesa, ¿no? Sino que está determinada por un discurso más bien un razonamiento político, ¿no? Un tercer caso, ¿no?, que es también un caso real, creo que todos pueden ir deduciendo cuál es el involucrado en este caso, un candidato a la presidencia, señala por vía Twitter y Facebook y llama a su contendor marido tramposo que habla lindo. Y él dice que estos cuestionamientos no son un insulto, sino que él simplemente es sarcástico. Entonces aquí tendríamos que examinar el contenido del artículo 389 de la Ley Orgánica de Elecciones, que sanciona una pregunta bastante compleja, ¿no?, que dice
que se sanciona aquel que haga propaganda electoral, cualquiera que sea el medio empleado, en las obras en que está suspendida, o aquel que atenta contra la ley, las buenas costumbres o agravien su honor a un candidato o a un partido. Dense cuenta que en realidad son dos conductas distintas, ¿no? Una es la realización de propaganda electoral en horas en donde la publicidad está vedada, y la otra conducta es atentar contra la ley, las buenas costumbres y agraviar en su honor a un candidato o a un partido político, ¿no? Pero cuando vemos los elementos trascendentes de la figura legal, vamos viendo que son dos conductas separadas, ¿no? Una hacer propaganda en horas que está suspendida, y la otra es atentar contra la ley, las buenas costumbres o agraviar en su honor a un candidato o a un partido. Ya de partida, ustedes podrán decir que todos los candidatos incurren en la infracción a esta figura, ¿no? Ahora, no se aplica porque es una figura que se conoce poco, como Carlos dijo al comienzo. No se conocen este tipo de figuras por parte de los operadores de la justicia penal, pero además ocurre que esta figura no está en el Código Penal, es una figura que está fuera del Código, en la Ley Orgánica de Elecciones, ¿no? Por lo tanto, su conocimiento por parte de los operadores es aún mayor, su desconocimiento, perdón, es aún mayor, ¿no? Ahora, el medio puede ser cualquier medio, ¿no? Vía Twitter, vía Facebook, cualquier red social puede servir como medio para cometer esta figura. Ahora, el problema, ya desde la perspectiva del especialista penal, es que se trata de una figura bastante vaga en su configuración, imprecisa. Claro, porque se habla de atentado y se habla de términos como buenas costumbres y honor, ¿no? Que son términos imprecisos, vagos, y que en el Código Penal ya no se utilizan precisamente porque habrían dificultades de aplicación, ¿no? O sea, son conceptos difusos que el operador no es capaz de reconocer con facilidad, ¿no? Ahora, si ustedes también ven las dinámicas electorales, observarán que es muy común que el agravio, ¿no?, forme parte del discurso electoral y que además se asuma como parte del riesgo del candidato, ¿no? El candidato que se somete al proceso electoral, en cierta forma, parece asumir que los contendores van a utilizar el agravio, el insulto, como medio para enfrentarse con él en la línea electoral, ¿no? Ahora, en la práctica les decía que aunque formalmente el insulto por cualquier medio sería constitutivo de delito, lo cierto es que la evidencia revela que esta figura no se aplica, ¿no? No se aplica, sí. Para mí también se supone que ya figura legal de difamación, ¿no? O sea, por ejemplo, si claro. Muller le dice chapo a... Claro, lo que pasa es que precisamente la razón por la cual no se aplica es que en este caso, en estos casos, también entra en juego la libertad de opinión, el derecho de información, ¿no?, que hace pues que las conductas que formalmente son delictivas no se consideren tal, parte de un derecho. Claro, en el caso de los congresistas se escudan más en su inmunidad, ¿no? Claro. No es que no sea delito, sí lo es, pero se escudan en su inmunidad, ¿no? De hecho, es correcto lo que tú indicas, ¿no? O sea, formalmente no se requeriría de este delito porque de hecho ya hay una figura específica que busca proteger el honor, ¿no? Ahora, si vemos, vamos a observar también que la pena es bastante leve, pena poco significativa, es decir, ni siquiera aquí hay una pena distinta o más grave que en el caso de la difamación, ¿no? O sea, uno podría entender que la razón por la cual el legislador busca proteger el honor de los candidatos o de los partidos políticos es porque considera que son valores más importantes, pero parece que no, porque la pena es no tan o igual que tan grave o menos grave incluso que en el caso de la difamación. Son figuras que son simbólicas, no tienen aplicación práctica. Veamos un cuarto caso. El último caso que voy a desarrollar, pues un caso también que ocurrió en el Cusco, en Aguascalientes, ¿no? Un caso referido ya en los medios, incluso en el año 2002. En Aguascalientes se incrementó el número de votantes en 1000, ¿no?,
con ciudadanos que habían trasladado su domicilio del Cusco, Puno, Arequipa a Aguascalientes, ¿no? Luego de las indagaciones del caso, se determinó que todos tenían una misma dirección, la dirección de unos hoteles de propiedad de un empresario de la zona, ¿no? Con lo cual se pudo identificar que la orientación era favorecer al candidato que era patrocinado por este empresario, ¿no? Y nos lleva a la figura del denominado voto golondrino, ¿no? Que está escrita en el artículo 359 del Código Penal. Se sanciona ahí al que, con propósito de impedir o alterar el resultado del proceso o favorecer o perjudicar a un candidato o organización política, realiza una serie de actividades que la ley describe. El artículo 359 es un tipo penal bastante complejo porque tiene varios supuestos. En el octavo supuesto está el cambio de domicilio o la inducción al cambio de domicilio que busca inducir error en la formación del registro electoral, ¿no? Si vemos los elementos trascendentes de esta figura, vamos también a ver que son conductas alternativas, ¿no? Una es la acción directa de cambiar de domicilio, la persona que cambia su domicilio, y por otro lado la conducta de aquel que induce a otro, motiva a otro a realizar este cambio de domicilio. Ahora, el medio tiene que ser necesariamente un medio engañoso, porque acá hay un engaño sobre el dato referido a la residencia de la persona, la residencia real. Esta figura entonces contiene de por sí una falsedad, ¿no? Se declara falsamente una residencia como residencia habitual de una dirección que no corresponde, ¿no? El resultado, este tipo penal sí requiere un resultado. Esta figura requiere un resultado, provocar error en la formación del registro electoral. Es decir, se busca generar, se exige que se haya generado un error en la formación del registro electoral. Es una figura legal que además requiere una determinada intención: impedir o alterar el resultado de un proceso, o a favorecer o perjudicar a un candidato o organización política. Ahora, para que esta figura tenga relevancia penal, lo importante realmente es que la figura, la actuación, la conducta sea idónea para afectar el resultado del proceso electoral. Conductas poco significativas, el cambio de uno, dos o pocas personas, ¿no?, de la circunscripción, de la residencia, no tendría relevancia penal por no tener esa capacidad, la capacidad de provocar error en la formación del registro electoral o de afectar el resultado del proceso electoral, ¿no? A partir de estos cuatro casos he tratado de darle una mirada así rápida a las principales figuras que contiene nuestro Código Penal y la Ley Orgánica de Elecciones en su intención de proteger el derecho de sufragio, ¿no? Ahora, como les decía al comienzo, con esto voy a terminar, la pauta que determina si un caso finalmente es objeto de persecución y al final de sanción penal es siempre que la conducta sea exactamente igual, la conducta realizada o imputada a un candidato o a una persona sea exactamente igual que aquella que la ley castiga. La apariencia, la similitud no es suficiente, ¿no? Por eso veíamos con mayor autoridad en el primer caso, en el caso de Jaime Bailey, ¿no?, que él tenía diversos elementos, es decir, que había realizado la conducta de tratar de promover el sentido del voto, ¿no?, lo había hecho intencionalmente, lo había hecho públicamente, pero faltaba un elemento que era el móvil, ¿no?, el hacerlo a través de un determinado medio, ¿no?, la dádiva, la ventaja, la promesa. Eso hacía que el caso no tuviera relevancia penal. Esto nos permite graficar una pauta importante en el análisis siempre de estas figuras. Es determinar que solamente tendrán relevancia penal aquellas conductas que encajan perfectamente en la ley, ¿no? Esa es la pauta que todo operador de justicia penal asume, que siempre sigue para determinar si enjuicia un caso, si lo somete a procesamiento y finalmente si condena o no a la persona, ¿no? Pero lo que un poco quería poner sobre la mesa y generar a partir de los casos quizás alguna discusión, ¿no?, algunas preguntas de parte de ustedes.
quedó abierto. No sé si habló sobre el caso de César Acuña, el proceso de inducción al voto que... Sí, precisamente, de repente ya lo ubico, estaba un poco graficado. Plata como cancha. Claro, que era un poco, lo asimilaba con el caso de Jaime Villa y Álvaro Vargas Llosa en el 2001, ¿no? Que era buscar de alguna forma, tratar de determinar el voto en un determinado sentido. Según el artículo 356 del Código Penal, esa conducta tendría relevancia. ¿No? Ahora, hay que diferenciar porque en el video, él por un lado establece busca una estrategia de entregar, ¿no?, canastas, ¿no?, alimentos a determinado grupo poblacional, ¿no? Pero también plantea el entregar, ofrecer subvenciones a ciertos colegios, ¿no? Pero eso acá habría que hacer una diferencia, ¿no? En un caso se hablaba de dinero propio, en otro caso se hablaba de uso del patrimonio del Estado, en el caso de la reelección para fortalecer, entre comillas, a ciertos centros educativos, ¿no? En el segundo caso, como se trataría más bien quizás de una promesa electoral, ¿no? Como decíamos, las promesas electorales no tendrían relevancia penal. En ese caso quizás se podría discutir y decir que no se trata de un hecho de significación penal, finalmente es una política, una promesa de una política pública, ¿no? Más allá que la finalidad sea siempre una finalidad encubierta espuria. Pero en el primer caso, en el caso del ofrecimiento de dinero para condicionar el voto, ya el tema es distinto, ¿no? Entonces quizás habría que hacer ahí un pequeño matiz, ¿no? Este caso ahorita está siendo procesado. ¿Hasta cuándo podría presentarse? Entiendo que ya está siendo efecto de un procesamiento. Y hay inversión fiscal. Está para juicio oral. Sí, en caso lo vas a comentar tú también, ¿no? Fernando lo va a comentar en detalle en su presentación. En el caso de, como un supuesto donde se va a discutir el tema de la presunción de inocencia, etc. Algo que me quedó claro sobre el voto del mismo. No hay responsabilidad individual entonces, porque se tiene que comprobar que se hizo en colectividad para que haya una consecuencia directa en el voto. Ahora, no, lo que yo creo es que en estos casos, como el elemento que te pide el tipo penal es que se genere un efecto en el resultado. Pero eso siempre y cuando hayan varias personas, entonces no hay ninguna responsabilidad. Claro, es que las sanciones son más bien administrativas, ¿no? Porque también aparte de las sanciones penales, la ley orgánica establece sanciones administrativas, ¿no? Y también se suele hacer en el derecho penal una separación. Lo más grave lo ve el derecho penal, lo menos grave lo ve el derecho administrativo. Pero y en la legislación parece que han querido evitar esto con una multa, ¿no? Han impuesto una multa de 11 soles para las personas que no hayan cambiado su dirección. Claro, pero lo que pasa es que el sentido de la multa sería otro, ¿no? Si vemos es más bien porque Que regularice claro, por no cumplir con el deber de regularizar su situación, sus datos personales. Ahora, en ese tema digamos, del voto colombiano, ¿es necesario que sea necesariamente un grupo de gente o puede ser una sola persona? Una sola persona que yo quiero favorecer a un candidato, por ejemplo, de Chaclacayo, yo vivo en Jesús María y me pongo mi dirección en Chaclacayo para... Claro, ese era mi... Claro, que técnicamente el tipo penal lo que te exige, vamos a ver acá, es realiza el cambio de domicilio, ¿no? O induce a realizar una institución distinta, induciendo error. Acá no habla no te busca inducir, sino que provoca error, ¿no? Pero además de este elemento, se requiere el elemento adicional de el propósito de impedir o alterar el resultado del proceso. Entonces sí estaría involucrado. Formalmente sí, pero en la práctica, dado que se busca siempre reducir, ¿no?, la aplicación del derecho penal, un solo caso no. Pero es difícil de probar. Claro. Pero además, como tú ves, acá se requiere un móvil, ¿no? El propósito de impedir o alterar. Como en un caso, ¿cómo pruebas esa intención? Además, no solamente este tipo penal requiere el conocimiento de que mi dirección es falsa, sino que esa actuación falsa la realizo con un propósito adicional, favorecer a alguien.
Y eso nunca se puede probar. ¿Y hay casos así que se han presentado que no sucede? ¿No? El único que referí, ¿no? En el caso de Aguascalientes, ¿no? Sí, digo que ha llegado lejos en todo caso. Claro, porque además han habido varios. era muy notorio, ¿no? Se había acusado también en las elecciones municipales sobre el cambio de. No era un cambio de domicilio, eran personas que vivían en San Isidro, que no habían regularizado su ubicación. La votación a. Claro, sí, la última elección. San Bartolo. San Bartolo, San Bartolo. Pero al final eran Cuando se personas. dice que cosas para que haya, digamos, la conducta delictiva, digamos, se tiene que haber alterado, ¿no?, la intención de voto, digamos. Yo como candidato puedo haber ¿no?, promovido, digamos, a una gran cantidad de ciudadanos de otros sitios, lo que yo mi decisión, voté por mí, pero no logro mi objetivo finalmente, digo, no se alteró finalmente, pero lleguemos a 200, que sí era la intención. En ese caso también digamos, aunque no se haya alterado finalmente la... Claro, pero el resultado había sido el mismo, ¿no? Puede ser al final igual y perdido, ¿no? No, el tipo penal no exige que yo cambie el resultado del proceso, ¿no? Que cambie la balanza, ¿no? Que me quede a mi favor. Pequeño comentario respecto a la pregunta que hizo ella. El tema de si esto se puede enfocar también como delito contra el honor, en el caso de, digamos, denigrar al candidato, no vía Twitter, etc. Se puede, pero hay un detalle importante, y es que en la medida que el Código Penal lo prevé como delito electoral, digamos que en ese caso interviene el Ministerio Público. En cambio, en los delitos contra el honor tú tienes que hacer tu denuncia de parte, ¿no? Entonces, en teoría, el procurador del Estado podría iniciar una denuncia, podría exigirse que el procurador tome acciones para denunciar el caso ante el Ministerio Público, independientemente de que el candidato lo haga o no. Entonces, la participación del Ministerio Público, digamos, es lo que implicaría el cambio, ¿no?, entre un caso y otro. Lo mismo pasaba antes cuando existían los delitos de desacato contra funcionarios, porque en el caso de desacato para agraviar a los funcionarios, es una suerte de delito contra el honor del funcionario, ¿no? Y la Sociedad Interamericana de Prensa planteó a nivel regional de que se, digamos, de que se elimine ese delito porque estableció una mayor protección del honor del funcionario, que intervenía el Ministerio Público. Acá se derogó absolutamente también en Chile, en Argentina, etc. Pues hoy en día eso subsiste en cierto modo, pero para el caso de los candidatos, por el contexto propio de lo que significaría el ámbito electoral. En ese caso, entonces, podría haber un doble proceso penal, uno por delito contra el honor Y otro por delito electoral. Exactamente, en teoría, ¿no? En teoría. Igual en el caso de los funcionarios era antes así, ¿no? El Ministerio Público podía iniciar un caso por desacato, por el agravio del honor del funcionario, y aparte el funcionario podía iniciar su denuncia por Y todo por un querella hecho. contra el honor, por un mismo hecho. Y en teoría, si vamos a hablar del tema técnico, sería un caso concurso de delito, concurso ideal, ¿no? A partir de una conducta comete dos hechos delictivos, porque agravio no viene jurídico, uno vinculado al tema electoral y otro al tema del honor. Digo. Gracias, Lucho. Entonces, yo continúo. Ya está. Gracias. Bien, yo toco el tema relativo a la financiación ilegal de partidos, fraudes y lavado de activos, ¿no? Este es un tema por el cual, yo les soy sincero, me interesé muchísimo, y hace algunos meses, a raíz de los sucesos de España, ¿no? Porque en España se llegó a una reforma legislativa para incorporar el delito de financiación ilegal de partidos, cosa que acá no tenemos, ¿no? Porque en España, a raíz del caso Gürtel, donde se destapa todo este proceso de financiación ilegal del Partido Popular, donde, digamos, las platas del partido iban a parar a las cuentas de particulares a través incluso de empresas offshore, un mecanismo bastante sofisticado que acá no tenemos, y estamos hablando de plata del partido, ¿no? Entonces se destapó todo un escándalo de corrupción que está en este momento en trámite y seguramente llegará a juicio y condena, ¿no? Y el otro caso que me llamó mucho la atención fue el caso de Brasil, ¿no? El caso Petrobras. En el caso Petrobras estábamos hablando también de plata del partido mezclada con plata del negocio, que era la empresa del Estado tipo Petroperú aquí, y financiación de particulares
y del partido con esa plata cuyo origen pues era netamente delictivo, ¿no? Bien, y aplicado eso al caso peruano, nosotros acá tenemos nuestros casitos, ¿no? Porque son casos mucho más pequeños, como siempre digo, mucho más domésticos, pero existen, ¿no? Y el primero para recordar es el caso del Partido Nacionalista, el caso de las agendas y la financista fantasma, ¿no? Ese caso lo ve el fiscal Juárez, ¿no? Cuando muere el caso Nadine Heredia a nivel del Poder Judicial, Juárez sigue con su investigación por el tema de financiación ilegal del partido, ¿no? Y ya luego cuando el caso Nadine se reactiva porque el TC dice que no hay cosa decidida, todo se mezcla en una sola investigación, donde incluso se han incorporado las agendas en original y han sido reconocidas, donde la señora Nadine Heredia describe, ¿no?, determinados datos de la financiación del Partido Nacionalista y de sus cuentas personales. Entonces es un caso que está en trámite, donde se investiga todo menos lo que es financiación ilegal, porque acá no existe ese delito. El segundo caso es el de Alianza por el Progreso, ¿no?, donde se han abierto investigaciones por el uso de las universidades, ¿no? Porque el uso de las universidades para pagar propaganda electoral implica una forma de financiación del partido. Es decir, esos carteles donde aparece la cara del señor Acuña, muy bien, cuestan muchos miles de soles, ¿no? No sé si cientos de miles de soles, no he hecho un cálculo, creo que nadie ha hecho un cálculo todavía, pero mucha plata como cancha, muy bien, puesto en carteles y que no han sido introducidos como información dentro de la declaración del partido. Eso se está investigando ahora, ¿no? Y un dato que ha puesto de relieve la prensa esta mañana, el préstamo, ¿no? César Acuña ha prestado 1.720.000 soles a su propio partido como un crédito, ¿no? Y vamos a ver que los créditos como financiación privada está permitido, pero bajo ciertos límites, ¿no? Entonces, ese es un tema que seguramente se va a investigar, porque con esa plata se ha financiado la contratación de Fabre, ¿no? O sea, ya sabemos más o menos cuánto cobra Fabre, 1.700.000. Eso es más o menos lo que cobra, ¿no? El otro caso es el caso del APRA. Perú 21 destapó esa información en noviembre del año pasado. Financista fantasma, ¿no? Un caso que está en la Fiscalía de Criminalidad Organizada, el fiscal Collantes. No ha tenido mucha repercusión pública, en apariencia no es tan escandaloso como algún otro, pero existe el caso. Fuerza Popular igual, la República en noviembre también ha puesto a relieve la existencia de una investigación en la 26 Fiscalía por caso de financistas fantasmas. Tanto el caso del APRA como Fuerza Popular parece que son personas que han negado que han hecho los pagos y que aparecen en las planillas presentadas ante la OMPE. El otro caso, tristemente célebre, Ecoteva, ¿no? Muy bien. Una de las hipótesis que maneja la Fiscalía es que esa plata no le pertenece a Mayo, ¿no? Sino que la plata le pertenece al Partido Perú Posible. Recuerden además ustedes de que Perú Posible ha tenido una historia un poco rara en el manejo de las finanzas, porque cuando sale la información, los más jóvenes de repente no lo recuerdan, porque están en el colegio, en la universidad, pero los más viejos nos acordamos un poco más. En el año 2000, 2001, cuando gana Toledo, sale la información de que había un financista, ¿no?, que era Soros, que había puesto plata para financiar la campaña de Toledo del año 2000, ¿no? Y que parte de esa plata había terminado en manos del sobrino de Toledo, que era Coqui Toledo, ¿no? Una suerte de Ilan Heredia en el tiempo, ¿no? Una suerte de Ilan Heredia, manejaba la plata del partido, ¿no? Y sale el congresista Bruce, que en ese momento era congresista de Perú Posible, que él era el tesorero, y él hace esta declaración. Dice: como estábamos en la época de la marcha de los 4 suyos, muy bien, yo destruí toda la información, porque no quería que la información caiga en manos del municipio. Muy bien, ese fue su argumento. Muy bien, y con ese argumento luego consiguieron una carta de Soros que decía que él había donado $1 millón y que no tenía ningún reclamo, nada que hacer en relación a ello, y que por lo tanto no había nada que investigar. En aquella ocasión no hubo más investigación, el caso terminó ahí. Digamos, empezó y terminó más como un escándalo público. Desde el punto de vista de la legalidad actual, eso no es posible, ¿no? Porque por más de que un financista privado diga, yo di la plata y no tengo nada que reclamar, eso es un tema de financista privado, porque hay otros intereses, ¿no?, que son intereses públicos, donde se tiene que controlar, en teoría, ¿no?, sol a sol, quién pone la plata para financiar un partido y bajo qué condiciones, ¿no? Y eso podríamos discutir muchísimo, ¿no?, sobre cuál es el fundamento constitucional
cuál es el fundamento del Estado, ¿no? Para poder regular esto. Eso lo podemos discutir mucho, ¿no? En la ciencia política se discute, ¿no? Si es el Estado el que tiene que financiar a todos los partidos según una cuota repartidora, o si se permite la intervención de los privados y hasta qué punto. Es un debate, en verdad, en el cual yo no me voy a meter, pero el sistema legal acá en el Perú y en la mayoría de los países democráticos es de que la financiación de los partidos tiene que estar controlada, tanto desde el punto de vista público como desde el punto de vista privado, porque desde el punto de vista de la transparencia pública se requiere conocer qué intereses pueden estar detrás de los financistas y si estos financistas al final del día pueden cobrar el favor una vez que el partido llega al gobierno correspondiente. Bien, esos son los casos. Revisemos rápidamente qué dice la ley de partidos, ¿no? Viendo la parte de la financiación, ¿no? El artículo 28 dice que la financiación puede ser pública o privada. No voy a entrar en detalle de lo público, porque lo público está ligado a una plata que puede dar el gobierno, incluyendo para la franja electoral, ¿no? Por ahí no voy a entrar. El problema es la financiación privada. Algunos detalles de lo que dice escasamente, ¿no? La ley 28094, una ley antigua que en el Perú, del año 2003, reformada en el año 2009, no se ha modernizado la ley. Parece que los partidos y los congresistas no la quieren modernizar, la quieren como está en el tiempo. ¿Y qué es lo que dice, no? ¿Cuáles son las fuentes de financiación privada según el artículo 30? Las cuotas y aportes en dinero de sus afiliados. Los afiliados pueden poner plata. Regla número 1. Regla número 2. Los productos de las actividades propias del partido, ¿no? Pueden ser polladas, cenas, ¿no? Y los rendimientos precedentes de su patrimonio, intereses de las cuentas en los bancos, por ejemplo. Pero hay una regla, ¿no? Que en el caso de los montos provenientes de estas actividades no pueden excederse las 30 UITs en el caso que no se pueden identificar a los aportantes. Es decir, yo puedo hacer polladas, bailables, puedo hacer rifas, puedo hacer como en Estados Unidos, que una cena con el candidato del Partido Republicano te puede costar $3.000 si quieres ser financista, no está financiando la cena, está financiando el partido. Pero que en el caso del Perú, si hay una rifa o lo que fuera, pollada, bailable, lo que fuera, no puedes excederte las 30 UITs para efectos de la identificación de lo que son las personas que han participado en la actividad, ¿no? Entonces, no se permite que haya un origen desconocido, si quieres verlo así, por encima de las 30 UITs. Luego, los ingresos procedentes de las aportaciones en los términos y condiciones previstos en la ley, los créditos, ¿no? Acá viene el caso Acuña, ¿no? O sea, en teoría, un partido, el APRA puede ir al banco de crédito y pedir un préstamo, en teoría, ¿no? Vamos a ver si el banco de crédito se lo da, ¿no? Porque el banco, por otorgarte un préstamo, tiene que pedir una garantía, ¿no? Una carta fianza, una hipoteca, es decir, una garantía que se lo vas a pagar, ¿no? Entonces, lo que ha reflejado la prensa en las últimas horas es que este préstamo del señor César Acuña es un préstamo que podría ser cuestionado. Entonces hay un delito ahí previsto, que es el que se está discutiendo en el caso Gürtel en este momento. ¿Es necesario un delito así en el Perú? Bien, ¿podríamos llegar a eso? Bien, sería un tema para la discusión pública, ¿no? Pero ya está el ejemplo, digamos, a nivel internacional, ¿no? Ahí están las normas. Y bueno, esta es la portada de gestión de hoy día, ¿no? Que resume un poco, digamos, el reto, ¿no? La plata que ha ingresado y cómo se va a fiscalizar eso, ¿no? La OMPE tiene 8 meses para ver si todo esto es verdad o no. En 8 meses ya acabó la campaña. ¿Sí? Y no hay control. Yo tengo una duda, o sea, ¿por qué toma tanto tiempo? ¿No pueden hacerlo más rápido? O sea, el plazo es de hasta 8 meses, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que nosotros que somos abogados, penalistas además, y que trabajamos constantemente con auditores, ¿no? Con gente que está, digamos, vinculada a lo que es el descubrimiento de fraudes, ese no es un trabajo simple, requiere mucho tiempo, mucha dedicación y mucho dinero, ¿no? O sea, por ejemplo, la UIF cada vez que prepara un caso, el otro día hablando con el superintendente, digamos, el jefe de la UIF, que es el doctor Sergio Espinosa, él me decía, para nosotros preparar un caso nos puede llevar de 6 meses a un año, porque ellos son muy técnicos, ¿no? Entonces, un auditor, cuando te prepara un caso, te lo tiene que preparar, viejo, con el mayor nivel de detalle, porque si no, para los abogados es fácil de deshacer, si las acusaciones son genéricas, si las acusaciones son, digamos, gaseosas, entonces el caso puede terminar en nada prácticamente, ¿no? Entonces, preparar un caso demora, tarda mucho tiempo, ¿no? Entonces, el plazo de 8 meses es un plazo que para un auditor estaría perfecto, pero no va acorde con el ritmo de la campaña, si quieres verlo así. Digamos,
qué bueno sería que la población en marzo, por ejemplo, descubra si es que un partido se está financiando ilegalmente, ¿no? Es algo que en el perfil reputacional del partido podría, digamos, afectarlo de manera importante, ¿no? Pero no hay, porque no hay los instrumentos, ¿no? O sea, necesitas bastante personal, bastante dedicación y sobre todo necesitas la casa hecha, en el sentido de que la información contable, la información, digamos, de los libros y registros dentro de los partidos exista, ¿no? Yo me permito presumir ya de que los partidos en este momento no tienen eso armado. Si por ejemplo hoy día fuera la OMP y decir quiero ver tus libros, te apuesto que no lo van a tener al día, ¿no? Entonces creo que por ahí está el problema, ¿no? Y bueno, y termino con esto, ¿no? Esto que está traducido en la parte de abajo, ¿no? Alguien dijo, tenemos que reducir la influencia del dinero en nuestra política, ¿no? Porque un puñado de familias e intereses ocultos no pueden financiar nuestras elecciones. Y si nuestro enfoque existente para financiar campañas no puede pasar el examen de los tribunales, tenemos que trabajar juntos para encontrar una solución real. ¿Quién dijo esto? Nos lo dijo ayer lo dijo Obama, en el Congreso, ¿no? En su Congreso, digamos, en su speech, ¿no? Claro, sobre el Estado de la Nación, sobre el Estado de la Unión, dijo esto en el Congreso, hablando justamente de la financiación ilegal, ¿no? Es decir, es un tema que se sigue discutiendo incluso en los Estados Unidos, ¿no? Es un país bastante avanzado en lo que es control de lo que es la financiación de los partidos. Bien. Gracias, y yo doy paso de brindar a Fernanda y las preguntas al final si quieren, ¿ya? Para hacer el circuito completo. Bien, buenos días a todos, reiterando el agradecimiento de su visita, poder compartir algunas ideas sobre este tema que está vinculado a uno de los principios rectores de los procesos penales en nuestro país, a todo el sistema procesal penal en nuestro país, que es el tema de la presunción de inocencia. Sobre todo, y habida cuenta que justamente en etapa electoral, sobre todo, nos podemos percatar que justamente uno de los elementos que suelen utilizarse para atacar al contrincante es la existencia de procesos penales que estos pudieran tener. Y ahí justamente nos vemos envueltos en una vorágine de definiciones y adjetivaciones que muchas veces no tienen el carácter técnico que deberían tener. Y a veces esas adjetivaciones encierran una imputación que no es la real. Y eso está regulado en nuestro sistema. Entonces, la idea es un poco presentar este contexto de qué significa en nuestro país tener un proceso penal abierto y cuáles son las implicancias del mismo. Trabajar temas someramente, sin duda alguna, como por ejemplo cuando tenemos temas como prisiones preventivas para personas, en donde muchas veces en el contexto de la prensa se habla y se dice tal persona fue condenada a 9 meses, cuando en realidad lo único que tiene es una medida cautelar de 9 meses, y eso es una cosa muy distinta a estar condenado, ¿no? Pero ya la percepción social te llega a pensar de que ya recibió un castigo por algo que supuestamente ha hecho. Sin perjuicio del tema que está en boga, esta pobre señora que se le aplicó una prisión preventiva definitivamente de una manera muy errónea, donde sin duda alguna yo personalmente espero que ese juez y ese fiscal tengan una sanción severísima. Ese es un hecho gravísimo lo que han hecho. Bien, el tema de la presunción de inocencia, un poco para ubicarnos por qué nuestro sistema, por ejemplo, por qué nuestras leyes, por qué nuestra Constitución acoge el tema esto de que una persona debe ser considerada inocente hasta que no se demuestre judicialmente su culpabilidad, ¿no? ¿Por qué hacerlo de esa manera? O sea, ¿por qué optar por eso? ¿Por qué una persona cuando ya empieza una vorágine procesal juega con esa ventaja? Porque en realidad es una ventaja. O sea, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, para ponernos en un contexto, si ustedes van a un juicio civil, alguien los demanda porque les debe dinero, ustedes le deben dinero, ¿no? Y van a un proceso civil, y en ese proceso civil no hay ventajas de probancia. Si ustedes dicen, señor me debe dinero, yo tengo que probar que me debe dinero. Si yo le digo, ya le pagué, yo tengo que probar que ya le pagué. O sea, cada quien prueba lo que va firmando, ¿correcto?
Pero en el proceso penal no funciona así. Porque el proceso penal, justamente, la persona a quien le vamos a imputar que ha cometido un delito juega con esta ventaja, que es decir, que tiene la presunción de inocencia. Y esa ventaja de presunción de inocencia va a tener ciertas implicancias legales que espero con ustedes más o menos conversarlas. Lo primero que quiero presentar aquí es que este principio de presunción de inocencia tiene una razón de ser, y es la siguiente, fíjense. En los sistemas procesales, en el momento que más o menos decidieron que la persecución penal esté a cargo de una autoridad, cuando digo autoridad es que queda el Estado detrás de él, investida de la capacidad de tener todo un bagaje logístico y personal y funcional para poder perseguir el delito, como es el Ministerio Público. Entonces, si ustedes se percatan, el Ministerio Público es un ente que está, entre otras funciones que cumple, tiene una función que es la de perseguir el delito. Y para perseguir el delito cuenta con una serie de recursos, desde trabajar con la policía, de tener elementos especialistas periciales y una serie de cosas, además de la infraestructura y la logística propia del Ministerio Público. Entonces ustedes pónganse a pensar frente a un contexto en donde una entidad del Estado, revestida con todas estas características, persigue a un ciudadano. Todavía no estamos hablando si el ciudadano es responsable o no, pero persigue a este ciudadano. Entonces, lo que se percibe en líneas generales, estoy hablando un poco del sustento por qué escogimos que haya la presunción de inocencia. Entonces decimos, oye, este ciudadano está en una situación, entre comillas, más débil que el fiscal, que es toda una institución contra una persona. Entonces hay que un poco equiparar esa posición. Entonces, ¿cómo le equiparamos? Entre otras razones, porque hay una serie de mecanismos que se han servido para equiparar esto. Entonces decir, ok, vamos al proceso, pero por si acaso, a esta persona que le estás imputando, esta persona es inocente hasta que tú, fiscal, no lo logras vencer. Por lo tanto, ¿eso qué significa? Que esta persona, en principio, no tiene que probar nada. O sea, si tú dices que yo he matado a alguien, pruébame. Yo no tengo que probar que no lo maté, por otras palabras. Tú, fiscal, como derivación del principio de presunción de inocencia, tienes durante todo el proceso la obligación de probar de que tú lo mataste. Esa es la ventaja. ¿Para qué? Para equilibrar esta posición inicial supuestamente de toda una institución contra una sola persona. Como ustedes se darán cuenta, el proceso no es más que esta lucha dialéctica entre un fiscal y el procesado. El juez no entra en la pelea. Entonces es un ente imparcial, está al medio, está equidistante a las partes. Y este principio, curiosamente, fíjense ustedes, no solamente que está reconocido en nuestro sistema, ¿verdad? Y a nivel del más alto, digamos, la normativa institucional que tenemos, que es la Constitución, sino que incluso tiene su reconocimiento en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, como también en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Todos ellos, de manera uniforme, más la Constitución, reconocen el derecho de toda persona a la presunción de inocencia. Nótese que no solamente es una garantía del proceso, es un derecho de la persona, que se lo presume inocente hasta que se demuestre judicialmente su culpabilidad. Incluso, hay un caso muy conocido que fue tramitado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el famoso caso de la señora J, por razones de reserva, fue nombrado como tal la señora J, que fue una persona que fue detenida en la época del terrorismo, que se le imputó el tema de apología del terrorismo, ¿no? Y que justamente en ese caso, que fue contra el gobierno peruano, en donde el gobierno peruano pierde el caso, ahí lo que se dice, fíjense ustedes la definición exacta que da la Corte Interamericana. Dice, así la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal, de modo que la carga de la prueba recae en la parte acusadora y no en el acusado. Esto es muy importante, y yo les digo por qué es muy importante, porque si yo reviso los últimos reportajes periodísticos que se hacen cuando una persona cuando lo han detenido, por ejemplo, y hablo también de algunos políticos, dicen, ¿y usted puede probar de que efectivamente usted adquirió determinado inmueble con su dinero? Es que la respuesta debería ser que yo no tengo por qué demostrarlo. Que el fiscal me pruebe que no lo compré con mi dinero. Esa pregunta está mal hecha, porque él no tiene la carga de prueba, no tiene por qué probar. Ahora, que políticamente, estéticamente, se vea bien que yo lo pruebe, ya ese es otro cantar, pero ya no es una cuestión legal, es simplemente una cuestión estética, se ve mejor. Que yo salga y diga, señor, yo lo compré y voy a probarlo, se ve mejor, pero no es obligación, él no tiene la obligación de probarlo, ¿no? Entonces es el primer tema que deberíamos tener en consideración. Bien, ¿cómo funciona
Y aquí les pido un poquito de paciencia solamente para poder enfocar el tema y luego ya pasar a los casos concretos. ¿Cómo funciona el tema de la presunción de inocencia? Ahí tienen una famosa sentencia del Tribunal Constitucional donde definió este tema de la presunción de inocencia. Pero fíjense ustedes, en el proceso penal la presunción de inocencia ustedes lo pueden ver desde tres perspectivas, de tres maneras. Y una de las cuales es la que sí me interesaría trabajar con ustedes, porque probablemente la más conocida es el tema de como una regla probatoria, que es la que hemos estado contando. Es decir, el imputado no tiene que probar nada, el que lo tiene que probar todo es el fiscal. Regla de prueba. Yo no pruebo nada, tú lo pruebas todo. Como regla de juicio, esta es una regla para los jueces. ¿Qué significa eso? Que después de terminado todo el proceso penal, cuando el juez tiene en la cabeza el tema de la presunción de inocencia, el juez tiene que llegar a la siguiente conclusión. Para yo condenar a esta persona, tengo que estar más allá de cualquier duda razonable. Porque si tengo la mínima duda, lo absuelvo. Porque si no hay suficiencia probatoria, lo absuelvo. O sea, si se dan cuenta, el sistema de la presunción de inocencia, a partir del principio de presunción de inocencia, está dado como una ventaja procesal para el acusado. No basta que simplemente el fiscal lo tenga que probar todo, sino que si en toda la capacidad probatoria que ha desarrollado el fiscal, al final de todo eso, por más bagaje probatorio que tenga, al juez le queda una duda, lo absuelve. Después el juez no le va a aportar ni una prueba. Por eso es que nuestro sistema dice, para que condenes a alguien, el juez tiene que estar más allá de cualquier duda razonable. La mera duda, lo absuelve. Esa es la regla de juicio, es una regla para el juez. ¿Se dan cuenta? Es una regla para nosotros. Ni es una regla para el ciudadano, es una regla para que cuando el juez decida, tenga que tener claro que si tiene una duda, lo absuelve. La regla probatoria sí, es cuando una persona está sometida a un proceso. Esta persona dice, oye, yo no tengo que probar nada, que el fiscal me lo pruebe todo. ¿Correcto? Pero la tercera regla que se deriva de esta presunción de inocencia, que es un derecho, como lo hemos visto, de rango constitucional, es que la presunción de inocencia, y este es el elemento que menos se trabaja, implica también el derecho a ser tratado como inocente. O sea, no solamente basta que yo diga, yo tengo la presunción de inocencia y hasta que no me demuestre lo contrario yo soy inocente, es que además el sistema está obligado a tratarlo como inocente. Pero ese es justamente el esquema que más se vulnera, porque una persona desde que comienza el proceso, inmediatamente lo tratan como culpable. Y cuidado, con esto fíjense, y ahora voy a deslindar esa diferencia, no tiene nada que ver con el tema de la prisión preventiva, porque muchas veces, mucha gente se trata de defender cuando le dictan una prisión preventiva o se lo detienen, y dice, pero esto es una vulneración a mi derecho de presunción de inocencia, porque si ya me estás mandando a la cárcel 9 meses, 6 meses o lo que fuese, es que estás violando, estás pensando que yo soy culpable, sino para qué me encierras. Y esas afirmaciones no tienen sentido. La verdad es que esas afirmaciones sí no tienen sentido porque ahí estamos hablando de dos cosas distintas que pretendo por lo menos tratar de explicar más adelante. Pero sí lo que quiero decirles que pues, sin duda alguna esta es la parte más graciosa, menos trabajada en la legislación porque no hay un contexto real, pero sí existe que si tú tienes la presunción de inocencia, debe ser tratado como inocente. Hay algunas reglas casi administrativas, por llamarlo de alguna manera, que suelen emplearse. Por ejemplo, ¿no? O sea, cuando una persona que está presa, que está detenida y que es llevada ante un juzgado, ¿no? Con los grilletes, cuando está en presencia del juez o, por ejemplo, va a haber presencia en la prensa, puede solicitar que le quiten los grilletes. Porque el contexto de ser fotografiado con los grilletes puede significar claramente de que es culpable. Puede dar la transparencia de que es culpable. Y eso no se debe permitir. Porque ahí sí es tratarlo como culpable. ¿Correcto? Entonces, responde a otros criterios. Y hay jueces que efectivamente cuando están en audiencia disponen que las fuerzas públicas le saquen los grilletes para que esté en presencia del juez y en presencia de las partes en libertad, entre comillas en libertad. Pero eso son reglas de tratamiento, sí. Pero solamente es cuando está ante el juez, no es que me traslado. Es que ahí juega otro elemento, que ahorita lo voy a trabajar. Sí, tienes toda la razón del mundo. Sí, ahí en ese contexto. No afuera no, pero por otros criterios. Muchas veces dice, oye, pero es que ¿por qué a mí me parece que yo soy un tipo inocente? ¿Por qué me ponen los grilletes? Y ya voy a ir un segundo a ese tema, que me parece muy importante. Incluso podemos pasar a eso para poder no perder la hilación de la pregunta. ¿Qué es lo que sucede? Puede ocurrir que en un proceso, cuando uno es sometido a un proceso a partir de que el fiscal lo ha incorporado a una investigación, puede ocurrir que este fiscal solicite que el juez le dé una medida cautelar de prisión preventiva, medida coercitiva de prisión preventiva.
Y eso no quiere decir que haya un adelantamiento respecto al determinar si es responsable o no es responsable del delito. La prisión preventiva, como cualquier medida cautelar, lo único que trata es de asegurar un resultado. Me refiero a lo siguiente. Si, por ejemplo, vamos a un proceso civil, a ustedes demandan a su deudor porque les pague dinero, pueden haber llevado todo el proceso y al final ganar. Y al momento de ganar dicen, bueno, entonces vamos a ejecutar los bienes que tenga su deudor para que usted se cobre. Y este señor vendió todo. Y ya no hay nada que ejecutar. Ganó sí, pues. O sea, podrá usted mandar embarcar su sentencia como triunfador, pero nunca se cobró nada. Entonces eso genera que sea ineficiente el sistema. Entonces, para evitar esas cosas, se prevén ciertas medidas para poder garantizar el resultado final o el resultado del proceso. Entonces, en materia penal, por ejemplo, la prisión preventiva tiene ese cariz. No es un adelantamiento de opinión, no es una determinación de responsabilidad. Lo que pasa y acontece es que esta persona, existen determinados elementos que tienen que ser presentados por el fiscal y valorados por el juez que determinen, entre otras circunstancias, por ejemplo, que esta persona tenga lo que se denomina peligro procesal. Nadie asegura que este señor, si ya le están imputando un hecho, al día siguiente viaja al extranjero y nunca más lo vuelva a ver. ¿No es cierto? Cualquier país con quien no tengamos algún tratado de extradición y se proteja allí y nunca más. Entonces, por lo tanto, el juez dice, yo tengo que asegurar que este señor esté en el proceso, para cuando lo llame a declarar, esté acá. Entonces, le doy prisión preventiva, le privo de su libertad ambulatoria, no porque le estoy diciendo que es culpable, sino porque estoy asegurando su presencia en el proceso. Uno, o estoy asegurando también que en caso exista una sentencia condenatoria después, se puede ejecutar esa sentencia condenatoria, pero finalmente puedo terminar condenando a un contumaz y el contumaz no está. ¿Para qué dicté la sentencia? Si no lo voy a poder poner tras las rejas. O hay un tercer supuesto de peligro procesal. Esta persona ha dado pruebas, muestras a través de la investigación de que va a perturbar la actividad probatoria. Por ejemplo, para hacer un ejemplo muy burdo, se ha puesto a quemar sus papeles. Entonces voy a hacer justo que le van a caer la auditoría, quemo todo. Entonces es evidente, pues ya, en temas ya mucho mayor de criminalidad organizada, comienzan a desaparecer los testigos. Entonces es evidente que hay un peligro procesal. No lo puedo dejar libre, no lo puedo dejar libre no por ser culpable, sino porque me está entorpeciendo la actividad probatoria. Entonces por eso se dicta la prisión preventiva, entre otras medidas cautelares. Entonces cuando alguien dice, no, es que al detenerme me estás vulnerando mi derecho a la presunción de inocencia, no es cierto. No tiene nada que ver con la presunción de inocencia, no tiene nada que ver con la culpabilidad. Es simplemente una medida de garantía, de seguridad, de aseguramiento de algo, nada más. ¿Ya? Eso creo que hay que tenerlo siempre en cuenta. Una consulta, sí, por favor. y como en el caso Eva ha estado presa casi unos 9 años, ahí, ¿cuál es el estado presa? O sea, 9 años. Ella tenía, es que en el caso concreto, yo no conozco los pormenores del tema, pero en su caso concreto, recordemos que en principio ella tenía una medida cautelar de prisión. O sea, se evaluó en su momento que ella generaba, entre otras circunstancias, fíjese usted, que habían suficientes indicios que la vinculaban con el hecho. Que la pena que iba a recibir era una pena grave, evidentemente por el delito que se le imputaba. Pero tercero, que tendría que haber, porque es copulativo, que tenía que haber algún peligro procesal en su parte. Y muchas veces el tema del peligro procesal, lamentablemente, no es muy bien trabajado por los magistrados, en algunos casos, no todos, sin duda alguna que no. Pero muchas veces el peligro procesal, por ejemplo, dice, tú tienes peligro de fuga. ¿Y por qué tienes peligro de fuga? Ah, porque he visto tu movimiento migratorio y tú para salir al extranjero. Y además cuentas con los recursos para irte al extranjero. Entonces, como esos dos elementos me permiten pensar de que tú te vas a jugar, porque como la pena que te voy a poner, o que probablemente te pongas bien alta, tú evalúas y dices, oye, si me quedo acá, me puedo ir tantos años a la cárcel. Como tengo dinero y tengo mi visa, entonces me van a mudar. Eso pasa con el caso Burla, en todo caso. Burla, o sea, el juez ha merituado que ante este pedido de extradición considera que existiría un peligro de fuga, ¿no? Tendría que ser, porque fíjense ustedes estos tres elementos que les comento, que la pena, eso de la protección de la pena, sea una pena que está prevista en el código, eso no es lo relevante, que haya suficientes indicios. Vamos a trabajar el tema de indicios, que haya suficientes indicios, no pruebas, pues si hay pruebas mejor lo condeno, indicios, algo que me diga que está vinculado al hecho, algo que me diga que él estuvo en lo que se le está imputando, pero sobre todo, y lo más importante es el peligro procesal, o que se vaya a ir o que perturbe la actividad probatoria. Ese aspecto tendría que ver con la declaración preventiva de Gregorio Santos. Por ejemplo.
porque en ese caso, por ejemplo, su abogado dice que no hay un peligro de fuga porque ella tiene un cargo ganado en la región, ¿no? Pero sí hay un peligro de que él entorpezca el proceso con la eliminación de pruebas. Claro, porque uno podría pensar, en sentido contrario, decir, si tú vas a asumir el cargo, te estamos imputando hechos que lo has hecho en la función de ese cargo, una vez que tengas el cargo tienes a tu disponibilidad toda la documentación y el arraigo documentario que está dentro de esta oficina, y puedes desaparecerlo en todo caso. Sí, por ahí entiendo, debería de haberse trabajado el tema. Pero fíjense que esos 3 elementos tienen que ser copulativos. No basta uno. No basta, por ejemplo, que haya suficientes pruebas de que lo ha cometido. Si no es pruebas, no, perdón, repito, indicios que lo haya cometido, sino que además tiene que haber el peligro procesal. Junto, todo junto. Si falla uno, deben darle comparecencia. Basta que falle uno. Es más o menos la regla. ¿Cuánto se cumple con esa regla de las 3 cosas? Ya eso es pocas. Por la sesión mediática. Sí, sin duda hay un contexto que funciona de esa manera, ¿no? A punto tal que, como vuelvo a repetir, antes, pues, ustedes ven la génesis de las iniciales medidas de prisión preventiva que se iban gestando, casi todas no se daban por el tema de que asumía el juez de que no había peligro procesal. Y pensaba que no había peligro procesal porque tú cómo lo probabas. Decía, mira, pero si tiene familia, su familia vive en el país, tiene trabajo conocido, tiene ingresos, o sea, es una persona conocida en la comunidad, entonces no se va a fugar, tiene una vida hecha, está arraigado al país. Y normalmente ese era un buen argumento para no dictar la prisión preventiva, te daban comparecencia, si había alguna duda te podían restringir tu libertad en comparecencia con algunas restricciones como, por ejemplo, no variar el domicilio legal, impedimento de salida del país, el pago de la caución, en fin. Podían trabajar de esa manera. Sin embargo, en los últimos tiempos vemos que ese tema y ese contexto del arraigo ha sido cada vez más debilitado por las resoluciones judiciales, a punto tal que, como refiero, en muchos de los casos tú puedes probar el arraigo. Efectivamente, vives en el país, tienes familia, tienes trabajo conocido, eres una persona conocida en la comunidad, pero tienes movimiento migratorio y tienes dinero. Te vas a ir, ¿no? Entonces, ahí hay un contexto que... Solo para iniciar el golpe de interrupción, puedes mencionar el caso que tú también conoces, de la casación que ha salido. Hace pocos días salió una casación de la sala de San Martín Casa. La casación, o sea, hablando de este tema del arraigo, un caso de Arequipa, hace pocos meses, en el 9 de julio, la Corte de Arequipa le impuso detención a un español. Le digo, por el solo hecho de ser español, tiene que estar preso porque se puede fugar del país porque tiene pasaporte. La Corte Suprema acaba de cambiar el criterio y ha dicho que en el caso del español, al menos su liberación, el solo hecho de que alguien sea extranjero, el solo hecho de que alguien tenga un pasaporte, digamos, no peruano, no significa que necesariamente se vaya a la fuga. Era la presunción que había hecho la sala de Arequipa. O sea, para quitar el otro extremo, ¿no? Porque como ha dicho Fernando, la jurisprudencia ha ido debilitando el tema del arraigo, prácticamente incluso tener plata, la teoría del dinero, lo llaman el ¿no? El que tiene un poquito de plata, ya una persona que tiene medio para fugarse, por tanto hay que detenerlo. Eso la Corte Suprema lo ha corregido en un caso concreto, no significa que sea una línea, ¿no? Lo ha corregido en ese caso concreto. Disculpa, Rita. No, muchas gracias. Pero, perdón, y cuando hacen eso para casos concretos no se marca precedente para los demás casos. En este caso, que yo sepa, no es precedente vinculante, ¿no? Ha salido recién publicado hace pocos días. Acá está alguien de Gaceta, sí. En la ley ha salido tanto de la jurisprudencia española. Que yo recuerdo no es precedente vinculante. No, pero sí se puede usar como jurisprudencia Claro. para la defensa por un caso. Sí, claro. Pero digamos no es que sea obligatorio. Fíjense ustedes, incluso se podía haber llegado, y se llegó en algunos momentos a los extremos, ¿no? De que decían, bueno, si tu problema es que tiene pasaporte, tiene visa, y que por lo tanto la visa puedes utilizarla para salir del país y todo lo demás, bueno, te entrego el pasaporte. Te hago la entrega formal del pasaporte y ahí está con mi visa y todo, ya, voy a ir. Entonces, llegamos al extremo de que los jueces decían, no, porque como ya se ha visto, y citaban un caso conocido de un empresario que fugó hacia Bolivia, decía, no, es que por nuestro país es muy fácil fugar por las fronteras. O sea, ya eso sí es responsabilidad del Estado, se puede hacer eso, pero no le atribuyas a la persona eso. Pero bien llegado ya a esos extremos, ¿no? Y eso, claro, sí. Y al final lo único que generan, y con esta ley de flagrancia, es pues, llenar las cajas.
no con condenados, sino simplemente con personas que están procesadas. Si una persona con prisión preventiva es una persona que recién está empezando el proceso, ¿cuánto tiempo va a estar adentro y puede pasar lo que ocurre? Entonces, fíjense, ese es básicamente, si ustedes ven el contexto de la presunción de inocencia, no es solamente este tema que nosotros conversábamos de que es una regla probatoria por la cual yo comienzo el proceso con que se me presume inocente hasta que no se me pruebe lo contrario. Por lo tanto, yo no pruebo nada y el fiscal lo pruebe todo. Sino que adicionalmente, como vemos, este principio tiene implicancia directa con los jueces, porque los jueces al momento de sentenciar, bajo el principio de presunción de inocencia, tienen que estar la mínima duda, absuelves. Y como regla de tratamiento, que es la más vulnerada, es que además hay que tratarlo como inocente. Ese es un problema medio social. Bien, fíjense ustedes, cuando nosotros hablamos de lo que nos toca a nosotros trabajar acá, un poco para adentrarnos en los casos prácticos, es la presunción de inocencia, no como la regla de tratamiento de ser considerado como inocente, no como la regla de juicio, lo que los jueces tienen que tener en cuenta al dictar el fallo, sino es como la regla probatoria, esa de que yo no tengo que probar nada, y el fiscal no tiene que probar todo. Fíjense ustedes, eso pues, ahí les he citado algunas canciones que desarrollan este caso, en un momento, con el nuevo Código Procesal Penal, pero fíjense, ¿qué significa la presunción de inocencia? ¿Cómo puedo romper? Mejor dicho, la pregunta sería, ¿cómo puedo romper la presunción de inocencia? ¿Qué trabajo tiene que hacer el fiscal para romper la presunción de inocencia? Y ahí básicamente es lo siguiente, que tiene que tener por lo menos suficiente medios probatorios, suficiente material probatorio de cargo, o sea, que demuestren la responsabilidad y que demuestren la existencia del hecho, y que esa suficiencia probatoria no tiene que haber sido obtenida ilegalmente. Ahí entran ustedes al contexto esto de la prueba prohibida, que escuchaba en la mañana que la defensa de la señora Nadine iba a solicitar que sea excluida la prueba ilícita, ¿no? En fin, no sé, después de que haya habido reconocimiento de la prueba, que no haya que sacarla, en fin, ya es un tema de estrategia, ¿no? Que no me compete a mí poder... Perdón, en el caso de Petroaudio, por ejemplo, todo se descartó, ¿no? No sé si exactamente por eso, pero también era porque... ¿no? Sí, por prueba ilícita, porque había sido obtenida vulnerando derechos fundamentales. Pero claro, ahí el tema, por ejemplo, y uno siempre tiene que ser muy cauteloso en eso, es que muchas veces nos robamos las vestiduras porque han sido eliminadas, digamos, del proceso de determinados medios de prueba. La pregunta a veces es, sobre todo con un proceso que ya ha tenido, fíjense, tanto tiempo, que se ha ido incorporando más pruebas. La pregunta es, ¿se ha eliminado solamente la prueba ilícita, o sea, los audios en estricto sentido, o la información que se sacó de una computadora, en el caso concreto, o también se ha eliminado la información que se obtuvo a partir de esos documentos? Porque yo puedo obtener información de una computadora donde me dan nombres, donde me citan documentos, y yo voy a esos documentos. Y esos documentos ya no los he obtenido ilícitamente. Entonces, cuando te elimino la prueba ilícita, lo que debo buscar, si es que ese es el criterio de la defensa, no solamente eliminarme la prueba original, sino la derivada también. Porque si no, claro, me eliminarán lo que me sacaron de la computadora, me eliminarán los audios, y ¿qué pasa con el resto que era prueba corroborante? Quedó en el proceso. Eso hay que tener cuidado. A veces, normalmente, el Código Procesal Penal, su título original, el Código Procesal Penal, que solamente en cuestiones específicas está vigente en Lima, vigente casi en todo el país, menos en Lima, Callao, lo que establece es una regla que dice, no es que se anula la prueba ilícita. La prueba ilícita es la que se obtiene violando derechos fundamentales. Intimidad, secreto de las comunicaciones, integridad física, ¿no? Cuando estamos hablando ya de torturas, por ejemplo. La regla que tiene el Código Procesal Penal es bien clara. La regla es, no es que la prueba se anula, no es que la prueba no existe, la prueba existe. Lo que pasa es que es ineficaz. O sea, no surte efectos en el proceso penal. No la puedes utilizar en el proceso penal. La prueba está, pero no la puedes utilizar. No solo la obtenida con vulneración al derecho fundamental, sino también la derivada. Eso es lo que dice el Código. Cómo eso se ha ido desarrollando en la jurisprudencia. O sea, ni el origen ni el derivado. Ni el origen ni el derivado. Esa es la premisa del Código Procesal Penal. Ese es el origen de lo que dice el Código Procesal Penal, ¿no? Entonces, yo no conozco en estricto sentido cómo ha sido trabajado este tema en el caso de los petroaudios, pero ahí, como les digo, lo que tendríamos que ver es si han eliminado solo la de origen o también la derivada. Porque probablemente la derivada tenga una mayor incidencia que la misma prueba de origen. Pero la prueba de origen ha sido ya demasiado tocada, discutida. Eso es el tema. Entonces, fíjense ustedes, el fiscal lo que tiene que tener, o sea, este es, digamos, el criterio para el cual el fiscal debe estar pensando cuando inicia una investigación. Si yo quiero lograr mi finalidad última, que es la condena,
yo debo obtener, yo fiscal, ojo, porque la defensa no lo tiene que hacer, yo fiscal tengo que tener suficiente material probatorio de cargo, es decir, que lo involucre a esta persona con los hechos y que es responsable, y que esa prueba que yo obtenga, esa suficiente prueba que yo obtenga, no debe haber sido obtenida vulnerando derechos fundamentales. Esa es la fórmula para lograr vencer la presunción de inocencia. Bien, un poquito para ir avanzando con el tiempo. Fíjense ustedes, esto tiene que ver un poco con nomenclatura y lo voy a pasar muy rápido. Fíjense. Esto está pensado en el Código de Procedimientos Penales vigente en la mayoría de procesos en la capital, en Lima, salvo los delitos de corrupción, los delitos funcionales en general que ya juegan con el nuevo Código Procesal Penal. Fíjense ustedes, acá tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Todo comienza con una investigación fiscal. En esta investigación fiscal, la persona no es ningún condenado ni ningún sentenciado. Su nombre es eso, es un investigado. Si ustedes quieren darle una nomenclatura, es eso, es un investigado. Y lo peor que le puede pasar a este investigado es que el fiscal lo denuncie ante el juez. Cuando el fiscal lo denuncia ante el juez, y aquí hay que tener bien claro el tema, una denuncia del fiscal solo implica que el fiscal ha llegado a la conclusión de que existen indicios razonables de que esta persona es responsable. Indicios, no pruebas, indicios. Hay un olfato, un aliento de que él es responsable, y por eso pretendo que esto se judicialice. Esto va al juez, el juez puede, para hablar ya del curso, el juez puede abrir el proceso judicial, y este juez lo que va a hacer también en líneas generales es investigar el hecho. Acá esta persona sigue siendo lo mismo, es un investigado, ese es su título, es un investigado que está investigado porque existen indicios contra él, no hay pruebas. Digamos, ya la parte más severa viene ya en el tercer momento que concluida ya la investigación, ya concluyó la investigación fiscal, ya concluyó la investigación judicial. Digamos que el fiscal decide ya acusarlo. Y aquí hay que tener mucho cuidado entre la diferencia entre la denuncia y la acusación. La denuncia simplemente es darle una noticia al Poder Judicial para que investigue a alguien, en base a indicios. Eso es todo. Pero la acusación no. La acusación quiere decir que el fiscal está convencido de que la persona es culpable. Ahí ya no es, yo creo que, y en consecuencia hay que investigar. No. Yo estoy convencido que él es culpable, quiero que le pongas tantos años de pena privativa de libertad y quiero que pague tanta reparación civil. Es un convencimiento del fiscal. Eso ahí el fiscal ya es simplemente tu contraparte total, absoluta. Te va a atacar. Ahí la persona ya cambia de estatus, ya dejó de ser un investigado para ser un acusado. Esta persona que es acusado, digamos en líneas generales, va a ser sometido ya a juicio. Y fíjense que ya esto ya no es una investigación. Acá ya no se investiga nada. Acá ya todo lo que se obtuvo en la etapa de la investigación, todas las pruebas que se obtuvieron en la etapa de investigación, aquí van a ser objeto ya de actuación. Acá van a venir los testigos, van a declarar los acusados, se va a evaluar la prueba documental, todo lo demás. Acá la persona sigue teniendo la condición de acusado. Y luego de esto debe concluir en una sentencia dictada por el juez. Y acá mucho cuidado, porque acá, digamos, comienza, digamos, el rosario ya de la ruptura de la presunción de inocencia. Pues esta persona lo encuentra responsable, pues lo va a condenar. Y ojo que acá lo que es esta persona condenada, o sea, que ha sido sentenciada, es eso, es un sentenciado, pero todavía no un condenado, porque todavía su presunción de inocencia es incólume. ¿Y por qué es incólume? Porque esta sentencia puede ser impugnada. Y en su caso podría ser revocada y termina siendo nuevamente inocente porque nunca fue encontrado culpable. Entonces, claro, uno se puede preguntar y decir, ¿pero cómo le voy a decir inocente si esta persona ha sido acusada? Con lo cual implica el convencimiento de un fiscal de que es culpable. No solamente eso, sino que ya el juez tan convencido estuvo, o la sala tan convencida estuvo que lo ha condenado. ¿Y quieres que le siga diciendo inocente porque va a apelar y podría finalmente demostrarse que no era culpable? Sí, o sea, en principio la presunción de inocencia es un juego de nomenclatura, podría decirle sí. Creo que lo más correcto en todo caso en este momento es decirle, no es que sea inocente, lo que pasa es que no es culpable, que es distinto. Yo en la investigación sí lo llamaría inocente, es simplemente en consecución de muchas cosas, pero ya en este momento donde hay convencimiento del órgano persecutor de que es culpable, donde hay una sentencia en primera, su condición es de ser sentenciado, yo no me arriesgaría a llamarlo inocente, pero como que lo es, digamos constitucionalmente, pero creo que en nomenclatura, desde la perspectiva de la nomenclatura, mejor es decirle que no es culpable. Por lo menos no es culpable porque todavía no ha sido vencido. Todavía no ha sido vencido. Ya la sentencia de segunda instancia en revisión, ya si es confirmatoria de la culpabilidad, en principio debería ya
definitivamente romper ya la presunción de inocencia y ahí estamos hablando de un culpable. Aunque claro, en nuestro sistema todavía, por ejemplo, bajo el nuevo Código Procesal Penal, podría ir en casación y lograr por ahí un forzamiento. Pero ¿viste cómo podríamos determinarlo? Porque evidentemente tenemos, si ya hay una sentencia que después está condenado a 15 años de prisión, por ejemplo. Es un sentenciado. Está condenado. Está sentenciado y es condenado. O sea, usted dice que es condenado, es una realidad, porque hay una sentencia judicial que es condenado. Todavía hay la posibilidad de que, digamos, puede ser. Pero todavía fuerte. Una segunda instancia, digamos, pero fíjense que si yo le digo condenado, es un estatus procesal correcto. Lo que no le puedo decir es culpable, porque todavía está con la presunción, hasta la revisión. Pero condenado, condenado, está la condena. Judicialmente dictada, ¿cierto? Pero no es culpable todavía. Una consulta, en primera instancia sentenciado también puede ser absuelto, ¿no? Porque después lo primera instancia puede haber. Entonces, por lo cual está incólume su presunción de inocencia. ¿no? Está incólume su presunción de inocencia. Correcto. Bien, esto ya lo habíamos revisado. Y ahora, ¿qué pasa con los los candidatos? En el tema del caso Resti, por ejemplo, si ustedes se percatan, él tiene una acusación fiscal, es decir, el convencimiento de la fiscalía de que él lo ha hecho, ¿no? Le imputan la autoría inmediata, ¿no?, del homicidio del periodista Hugo Tíos, en consecuencia, pero está en juicio oral, o sea, está en juzgamiento. Todavía no hay una sentencia definitiva que haya puesto fin a su situación, en primera instancia por lo menos, porque ojo que bajo el procedimiento que está sujeto el señor Urresti, que es bajo el Código de Procedimientos Penales, la primera instancia es la sala. O sea, la sala, lo que diga la sala es la sentencia de primera instancia, eso todavía es impugnable. O sea, la condición del señor Urresti es acusado. Eso es lo que es él es un acusado. Un acusado. ¿Qué es lo que hay contra él? Un convencimiento del Ministerio Público de que él ha cometido el delito. Eso es. Por eso, el acusado ya no hay ningún problema de que pueda postular la... Ninguno, porque como vamos a ir ya en la última parte, es que se requiere que la sentencia sea firme, que ya no haya más impugnación posible. No, en el caso de que usted, digamos, con prisión preventiva. Tampoco, por eso es que Gregorio Santos está postulando, claro, porque él ni siquiera tiene sentencia, o sea, ni siquiera acusación, es simple y llanamente es una medida cautelar que le han puesto con temas de seguridad. En el caso del señor Acuña, que básicamente tiene dos casos, ¿no? O sea, bueno, tiene muchísimos casos, he visto en la... O sea, pues hay una corrección muy graciosa, pues él salió a decir que él era el único candidato que no tenía procesos judiciales, ¿no? Entonces, cuando descubrieron la página que tenía muchísimos procesos judiciales, salió su vocero a decir que no tenía procesos que estaban en juicio. Lo cual es verdad, pues, porque todavía no tiene ninguno en juicio, no se le ha abierto todavía ningún juicio, están los dos en ese momento, ¿no? El caso de la negociación incompatible con el caso Viteri está acusado. O sea, y hay un convencimiento también de la Fiscalía de que él es el responsable. O sea, ahorita hay acusación fiscal, pero el juez todavía no ha aceptado tomar el caso. Así es. Esto ha ido todavía a control. Este caso, como está en Trujillo, este caso está sujeto al Código Procesal Penal. En ese Código Procesal Penal, al nuevo. Entonces, en ese código, cuando el fiscal acusa, todavía va a un control de un juez. Va a controlar que la acusación sea correcta, formal y materialmente hablando. Como un filtro. Claro, como un filtro. Sí, como un saneamiento, ¿no? O sea, va a ver, oye, hay suficientes pruebas, oye, estás acusando por un delito que no es delito. Va a medir todo ese tema. Todavía no. O sea, digamos que de ahí a su judicialización, propiamente dicho como juzgamiento, hay un trecho todavía. Hay un trecho. Si fuese el Código de Procedimientos Penales, ya se habría abierto probablemente. Probablemente. O ya se habría decidido si se abre o no. Exacto, por lo menos eso sí. Podría se habría decidido si va a juicio o no a juicio. Sí, correcto. Ese es el caso. Pero, digamos, la condición es que aquí ya se investigó todo. Y ya se llegó al convencimiento del fiscal de que él es el responsable y por eso lo ha acusado. ¿Y si gana, se queda ahí ese proceso? El juez, en el momento de calificar la acusación, puede decir que la acusación no tiene ningún sustento y puede sobreseer la causa. Que es apelable, que es archivado. Sí, puede ser. Pues si gana la presidencia, ya no podría seguirse. Sí, pues, si gana la presidencia. Sí. Hay un teclado, sí, pues. En el caso, bueno, y en el otro, claro, Acuña tiene el otro caso, ¿no es cierto? La plata como cancha, que está en lo mismo, está con una acusación ahí. Que haya habido una incidencia que ahorita lo está resolviendo la sala, donde han postergado la audiencia porque una de las magistradas tenía un impedimento porque había sido profesora de la universidad, ¿no? Me imagino que le debe pasar a muchísimos magistrados de Trujillo, ¿no? En fin, pero es lo mismo, o sea, igual en este caso es acusado. O sea, ahí en ambos casos hay un convencimiento fiscal, entiendo yo, de que él es el responsable. Y en el caso de Gotera, que como lo mencionó Carlos, ahí pues está curioso porque la condición que tiene Alejandro Toledo, que está denunciado por lavado de activos, es eso, es un denunciado. Ahí lo único que ha habido es una investigación hecha por la Fiscalía
en la primera etapa que hablábamos, inicial. O sea, en consecuencia, lo único que existen en este momento, procesalmente hablando, contra él son indicios que lo han llevado al fiscal no a estar convencido de que sea responsable, pues no lo ha acusado, lo está denunciando, está diciendo hay indicios suficientes que ameritan que usted, juez, sea el que investigue judicialmente este hecho para ver si yo, Ministerio Público, llevo el convencimiento que eso no es responsable. No es acusación. No es acusación, es una denuncia. Pero se dice acusación fiscal. No, es denuncia fiscal. Ah, denuncia. Es una denuncia fiscal, sí. El juez todavía, ha pasado muchísimo tiempo, todavía no ha calificado la denuncia, y esa calificación al único que puede llevar es a dos cosas. O que el juez diga, no abro investigación judicial, ¿correcto? O le puede volver al fiscal para que lo corrija, que ya lo ha hecho en 2 oportunidades, ¿no es cierto? O la segunda es que simplemente diga, ok, la denuncia está bien hecha, voy a investigarlo judicialmente. No es juicio, no estamos todavía en etapa de juicio, es que el juez, lo mismo que hizo el fiscal investigando, ahora lo va a hacer el juez. Ese es el sistema. Ese es el sistema. Y en ese caso está, ¿no? Lo que pasa es que ahora están en un entrampamiento ahí porque el juez ha dispuesto que el fiscal adecue su denuncia a una modificación que hubo el Código de Procedimientos Penales, ¿no? Y la fiscalía dice que no tiene nada que adecuar, y entiendo que incluso ya lo ha denunciado al juez ante el órgano de control de la magistratura, y finalmente el efecto es que no hay calificación de la denuncia. O sea, con lo cual no tiene ningún proceso. Él sí podría decir, yo no tengo ningún proceso judicial por esto, pero no lo tiene. Está en mera denuncia. Solamente investigación. Y fiscal. Y fiscal. Sí. Finalmente, lo que ustedes señalaban, y con esto termino, es que claro, los impedimentos electorales, esto para poder postular y todo lo demás que están referidos básicamente a la pérdida, a la suspensión del ejercicio de la ciudadanía, en los cuales está el hecho de votar, elegir y ser elegido, ¿no es cierto?, se pueden perder por resolución judicial de interdicción, por sentencia privativa de libertad, que es algo que a nosotros nos compete, pero tienen que ser sentencias firmes. Es decir, que haya pasado la calidad de cosa juzgada, que ya no haya más derecho a pataleo alguno, no haya algo contra lo cual te puedas ir. O sea, si había un juicio y me han condenado a 10 años de prisión, pero digamos, en primera instancia, digamos, puedo seguir postulando, porque sí, no hay sentencia firme. Bueno, sentencia firme. O sea, tiene que ser firme. Incluso hay un antecedente que justo me lo refería a Carlos la vez pasada, que está referido a este exalcalde de Chiclayo, Arturo Castillo. Claro, que no fue un caso de postulación, fue un caso de vacancia. Él era alcalde de Chiclayo, perdón, y lo vacaron. Entonces hubo todo un proceso constitucional, incluso el jurado de la zona de elecciones lo vacó. Y eso fue en revisión y el Tribunal Constitucional dijo que estaba mal vacado. Estaba mal vacado porque si bien había sido condenado, pero la condena no era firme. Entonces ahí lo declara en esta sentencia del Tribunal Constitucional, la 2730 del 2006, que la sentencia tiene que ser firme. Si no, no hay posibilidad. Muchísimas gracias. Bien, entonces ahora podemos abrir las preguntas finales. A la intervención y a la de Fernando, o a la de Lucho también. Doctor Federico, una consulta. ¿Cabe la posibilidad de que un sentenciado pueda irse a la Corte Interamericana y pueda, como último recurso, solicitar, digamos, una acción de una entidad supranacional para poder revertir su situación? Sí puede ocurrir, pero lo que pasa ahí es que, fíjense, ahí lo que vamos a entrar a tallar, disculpen el tecnicismo, pero tengo otra forma de explicarlo, es en la llamada cosa juzgada material y la formal, ¿no? O sea, lo que te exige nuestro sistema es que sea formal, es decir, entre los medios impugnatorios propios de nuestro sistema, internos de nuestro sistema, se hayan agotado. O sea, que yo voy al código y en el código no encuentro más posibilidades de poder impugnar. Y aquí no hay más posibilidades de impugnar lo que, si estamos en el antiguo código, es que la sala me sentencia, voy en recurso de nulidad, y el recurso de nulidad lo resuelve la Corte Suprema y lo resuelto por la Corte Suprema, ahí queda. Ya esa es una sentencia. Que eso... Pero sí han habido casos. Ah, sí han habido casos, claro. Castillo Petrucci, por ejemplo, un chileno condenado a asesinar a la patria, logró que se anule su condena y se realice el juicio, ¿no? También ¿cómo se llama esta señora? La condenada por terrorismo que se va a Estados Unidos. También, claro, logró la revisión de su caso, ¿no? Pero para efectos del impedimento, y a lo que se refiere el tribunal es a los recursos internos, ¿no? Claro. De nuestro sistema. Pero en el caso de Lori Berenson era porque estábamos en una época en la que no se podía confiar en la justicia. Sí, claro. Igual fue condenada por segunda vez. En el caso de Jota, por ejemplo, es el que pusimos ahí, donde defiende la Corte Interamericana, es también eso. Todo eso. Fue también justicia anticorrupción. No sé, ¿tiene más comentarios sobre cualquiera de las tres intervenciones? Sí, en el caso de la plata que acuña, porque se ha presentado a sí mismo, ¿qué proceso seguiría eso? Si se comprueba que
no ha cumplido con las normas de crédito que han explicado, ¿no? Claro, si digamos se aplica un estándar normal para verificar si el crédito es real o no, o es un contrato simulado, lo que tendría que hacer la gerencia de fiscalización es aplicar en ese caso alguna de las sanciones previstas. Esa sanción puede ser la suspensión de los derechos de financiación pública, pierde la franja electoral, por ejemplo, del Canal 7, para ver términos claros, Radio Nacional, bien, o incluso podría recibir una multa. El partido, bien, no Acuña, sino el partido, una multa que podría llegar en teoría hasta 50 veces el 1.720.000, en teoría. 50 millones. En teoría. Pero... hasta, no es que sea 50 millones, hasta, puede ser 1 millón, millones. Eso depende de la gravedad del caso y de lo que determine la gerencia, ¿no? Y para ello la gerencia tiene todavía, como repito, hasta 8 meses, ¿no? Y esa resolución de la gerencia, de la OMPE, puede ser impugnada en segunda instancia ante el Jurado Nacional de Elecciones. Si a partir de ahí hay un tema penal o no, ya esa es otra discusión, ¿no? Pero en principio es un tema administrativo. ¿Y cuáles son los puntos para que sea, digamos, si es que esto, digamos, no se dio? Ya, para empezar, tendría que verse el documento del contrato. O sea, pues, según la ley civil, todo contrato de mutuo, para empezar, es un contrato que tiene que estar sujeto a una tasa de interés. Es más, si la SUNAT recibe un documento de préstamo donde no hay tasa de interés, la SUNAT presume que el préstamo no existe, que desconoce el gasto, que desconoce el crédito. Otro, ¿no? Tiene que existir, en términos generales, un afianzamiento, porque tú prestas a cambio de algo, ¿me entiendes? A cambio de una garantía, ¿no? Claro. Si no hay garantía, muy bien, ya es un indicio de que acá puede haber simulación, ¿no? La pregunta que tendría que hacerse al partido es: ¿y ustedes cómo van a devolver esto? Tercer tema, ¿no? ¿Con qué flujo van a devolverlo? No lo que esperábamos recibir de una proyección, que a lo largo del año vamos a recibir tantas donaciones, allá puedes devolver. Pero si no tienes ninguna proyección, y el préstamo lo ha dado así nomás, como sacar la plata del bolsillo y ponerlo en el otro, es una simulación, ¿no? Porque significaría una suerte de fraude de la ley, porque la ley establece un tope para los aportes, mas no establece un tope para los créditos. Pero en teoría los créditos, como digo, en términos generales, cuando no son simulados, están sujetos a una serie de reglas del mercado, ¿no? Tasa de interés, muy bien, garantía de devolución, flujo de caja para la devolución y plazo de devolución. Pues son los elementos que habría que analizar en el caso concreto, ¿no? El punto de partida es tener el texto del contrato, ¿no? ¿Ese es un documento público que se le podría pedir a la OMPE? La OMPE tendría que habérselo pedido ya, o sea, y si no se lo ha pedido, eso debe estar en proceso. Y en teoría es información de acceso público, porque todo lo que es financiación de partidos está sujeto al ojo público. Es más, en el portal de la OMPE, en teoría, aparece ahí la información sobre quiénes son los financistas, incluso por nombre y apellido. Pero si hay acá alguien que ha otorgado un préstamo, debería eso estar ahí registrado, ¿no? Y si tú le pides a la OMPE el texto del documento, debería de darlo, porque es información pública. Pues la OMPE está obligada a tener ese contrato. Debiera de tenerlo. Más aún si es que, como digo, en este caso concreto, este préstamo ha hecho de que la plata que ha gastado Acuña hasta el momento, el partido de Acuña, sea bastante superior a la de los demás partidos. O sea, en buena cuenta, aunque suene un poco raro o extraño, está prohibido autofinanciarse la campaña. O sea, si yo tengo plata como cancha y quiero financiar mi campaña, tengo un límite que es 60 UIT, no puedo poner más. Yo, de mi plata, no puedo estar más. ¿Sí? O sea, porque hay temas de fondo, hay temas de democracia, temas de acceso, digamos, a tu derecho político, ¿no? Se supone que eso no se puede comprar, entonces, si Donald Trump no puede comprar, digamos, toda la publicidad para poder ganar, ¿no? Le permitiría de cierta forma monopolizar un poco de, claro, ¿no? Claro. De recursos, podría monopolizar, digamos, la campaña. Entonces se trata de poner límites ahí a lo que es la financiación, ¿no? Y en todo caso, ¿eso quién lo ve? Bueno, eso quién lo ve, OMPE, y de ahí pasa... Hoy por hoy, el único que fiscaliza es OMPE.
Y de ahí si es que... Si es que hay un hecho delictivo... Si el hecho delictivo pasa a la fiscalía. Claro, puede pasar a la fiscalía por decisión de la propia OMPE, o si el caso es público, el fiscal puede tomar el caso de manera independiente. No hace falta la denuncia de la OMPE. El fiscal puede tomar el caso de manera paralela. Ahora, en este caso todavía no hay mayor información. Lo único que habría que ver es el texto del contrato y mirar el contrato y ver si ofrece indicios de verosimilitud. Para empezar, ¿quién firma por el partido? Otra, Acuña puso de su plata, es decir, transfirió de su cuenta, o la puso una de sus universidades, una de sus empresas, un offshore. O sea, en términos periodísticos, un vocero de prensa de un partido puede decir, si era Acuña hizo el préstamo. Claro, normalmente las personas naturales no manejan la plata así, ¿no? Los empresarios no manejan la plata de su plata, normalmente la sacan de una de sus empresas, que puede ser una empresa peruana, una empresa no domiciliada. Es bien difícil que una persona saque esa plata, ¿no? De esa forma, ¿no? Y es más, si tú mueves esa plata, por el volumen tiene que haber sido bancarizado, un cheque, ¿no? Tiene que haber un cheque, una transferencia, ¿no? Eso también se podría mirar, ¿no? Y el banco, si le parece eso sospechoso, por ser Acuña un personaje puesto políticamente, no porque el partido sea un sujeto obligado, podría ser un reporte de operación sospechosa, en teoría, ¿no? Si le parece eso raro o extraño, ¿no? Pero todo, digamos, todo esto toma, digamos, bastante tiempo, ¿no? Creo que toma tiempo. Por eso digo, que los controles son ex post. Si hubiera un oficial de cumplimiento en un partido, por ejemplo, un oficial de cumplimiento no te pasaría esa operación así nomás, ¿no? Si hubiera un correcto sistema de auditoría interna, eso no te lo pasarían así nomás, ¿no? Como hablaba ayer en otro encuentro, ¿no? Estamos hablando de la ley de gestión de intereses con la gente de Canadá. ¿Cómo hacen pues los abogados, ¿no? Para pasar los gastos ocultos, ¿no? Los abogados, financistas, contadores, ¿no? Emiten recibos, emiten facturas con conceptos genéricos, ¿no? Es un buen contador, no te lo pasa. Igual acá, un buen contador en un partido no te pasa, antes de recibir la plata, debería leer el contrato, debería estar esto transparentado, tiene sus ISO, ¿no? Tiene sus estándares de auditoría y de calidad, ¿no? Como cualquier empresa privada. Pero si el partido es un poco, digamos, nuevo, no tan institucionalizado, pues la plata se maneja así, ¿no? O sea, de manera muy informal, ¿no? La plata en efectivo, la plata se entra, la plata sale, nadie sabe quién entró, quién no salió. De pronto viene un empresario y dice, ¿sabes que te voy a hacer 1.000 soles? No quiero un recibo, no quiero factura, yo no existo para ti. Porque además te puede poner 100.000 a ti, 100.000 al candidato al costado, para quien gane, ¿no? O sea, eso es una realidad, ¿no? En el Perú, ¿no? O sea, una realidad que las empresas, los empresarios financian a más de un candidato, ¿no? Y no quieren que uno sepa para que el otro no sepa, ¿no? Pero ellos saben de que, digamos, no es que haya corrupción, no estoy hablando de corrupción, sino estoy hablando de que con esa forma es como comprarte varios tickets de la lotería, ¿no? Al cual te sale, ¿no? Y tener un poco la puerta abierta al futuro, ¿no? No, de repente es algo ilícito, pero de pronto buena cara, ¿no? Puerta de entrada, un ticket de entrada, ¿no? Otra duda. Ahora, digamos, ahora sobre los insultos, aún no hay una pena en todo caso, si es que alguien dice algo malo sobre el candidato, aún no hay una sanción hecha en práctica. Teóricamente, bueno, en la práctica, claro, no. O sea, todos pueden. No, es que teóricamente hay una sanción penal, ¿no? Claro. Que está prevista en la ley orgánica de elecciones, pero en la práctica no se aplica porque se entiende que además que es parte del riesgo, ¿no? Y hay un cierto nivel de tolerancia, ¿no? Pero formalmente está. El problema es que es una ley que es demasiado ambigua. Entonces en la práctica, cuando la ley es imprecisa, ambigua, no se suele aplicar. O sea, si son frases y son fotos, digamos, donde alguien sale mal, digamos, son unas fotos íntimas, o en este caso, por ejemplo, Acuña, donde ya hay fotos de él con su pareja, y hay como 100 fotos en Twitter, en Facebook. ¿Eso no es un delito? Claro, pero sería un delito distinto, ¿no? Entonces habría que examinar una violación de la intimidad o una cosa de eso. Claro. Pero el problema es que todo eso, procesar todo eso toma tiempo.
No, pero en ese caso, en lo de Acuña, o sea, es de interés público, no por responsabilidad privada, porque a ella le había destinado a encargarse de dar la plata. Era sugerente, ¿no? Claro, pero un pequeño detalle. O sea, Y él dijo que no había relación. Claro. hay un pequeño detalle, ¿no? O sea, con el interés público, muy bien, cuando autoriza la difusión de información que puede violar tu privacidad, está sujeto a un límite, que es la proporcionalidad, ¿no? Entonces, si tienes 100 fotos íntimas, basta con que sigas una, ¿entiendes? ¿Entiendes? Claro, o sea, claro, se puede llegar un montón. No siempre, porque según el Tribunal Constitucional, el principio de proporcionalidad implica evitar el exceso, ¿no? Entonces, si tú quieres probar algo, que este caballero mintió, por ejemplo, y la prueba o varias pruebas, basta con que exhibas uno en principio, ¿no? ¿Entiendes? Ya si tienes que exhibir más, porque hay un proceso ya que te lo pida el juez, el fiscal, y eso es tu historia, ¿entiendes? Pero en principio no tiene que estar sujeto a la proporcionalidad, ¿no? Igual que es la misma razón por la cual todo el niño y el adolescente sí cree que no salgan a la calle los niños, ¿no? Si hay un hecho público en la calle, tiene que tapar la calle igualito, algo así. Entonces, si tienes que exhibir una foto íntima, no tienes que exhibir no tiene que ser Magali. Claro, porque el argumento del caso Magali, por el cual la condenaron, era de que ella estaba exhibiendo un hecho público, que era la prostitución de estas vedetas, y su abogado, el doctor Nakazaki, y el que era congresista Rolando Sousa, defendieron de que ellos habían opinado a favor, ¿no? Previo a la emisión del programa, de que eso estaba permitido, eso era lícito, que ella estaba bajo error, ¿no? Pero la Corte Suprema no le aceptó eso, la condenó igual. Esa fue la primera condena que ella tuvo, ¿no? Pero no fue prisión efectiva, esa fue una condena formal que ella tiene en la Corte Suprema. Cuando la meten presa por el caso Paulo, recuerdan que ella tenía esa condena. Hay límites en eso. En ese caso, el medio podría ser denunciado por Acuña, El comercio se fue las fotos. Mira, o sea, yo creo que en el lenguaje político, ¿ya? Pelearte con los medios es un error, ¿no? O sea, yo no creo que por ahí vaya la cosa, porque además, pensando en términos estrictamente políticos, pelearte con un periódico importante, un medio importante, un comercio, la república, incluso el más chiquito no es tampoco un negocio para los candidatos. Además, sabiendo yo de que la campaña está llena de mugre, muy bien, ¿ya? Entonces, ese es el detalle, ¿no? Entonces no creo que esa sea una alternativa, ¿no? Pero formalmente eso puede ser cuestionado, ¿no? O sea, formalmente eso puede ser cuestionado si es que hay un exceso, ¿no? Hay un exceso. ¿Bien? Y ese es un tema que se tiene que trabajar a nivel de los periodistas, pues un tema de autorregulación, ¿no? Y eso que más efectivo que ir al Poder Judicial a veces ir a los tribunales éticos, ¿no? Por ejemplo, el tribunal del Consejo de la Prensa ha funcionado más o menos bien, ¿no? Jurisprudencia, ¿no? Que alguna vez ha gustado o no ha gustado, pero ha ido moldeando un poco los límites de lo que es la libertad de información y expresión, ¿no? Y eso es autorregulación al principio, ¿no? En el caso de los candidatos, entonces la ambigüedad de la ley, digamos, va a ser que continúe lo que ha dicho Mulder, por ejemplo, de decir que se llama el Chaco Acuña y no pasa nada. Eso y mil cosas más, ¿no? O sea, porque el caso Urresti ya es un caso especial, ¿no? Ha hecho hasta reggaetones, ha hecho hasta digamos canciones, ¿no? Etcétera. El caso Urresti es un caso muy particular, ¿no? Pero digamos, si a un penalista van y le consultan, nadie le va a poder decir, vete a la vía penal porque no vas a obtener ahí nada concreto, ¿no? Y menos en el plazo de una campaña. No, porque aunque formalmente encaje en la ley, finalmente están los argumentos que planteaban, ¿no? Derecho a libertad de opinión, libertad de información, que finalmente en la práctica hace que los jueces generalmente absorban en estos casos, ¿no? Porque dicen, bueno, que se ha ejercido el derecho a la libertad. Para mí ese es el argumento que está siendo humana, ¿no? Seríamos contra esta resolución del Jurado Especial Electoral, ¿no? De que ha violado la neutralidad, dice José Manuel, está teniendo contra mi derecho a opinión. Claro. Derecho que no tuvo Julia Príncipe, ¿no? Digo, por poner un símil. No sé si tienen algún otro comentario. Tengo uno más. Sí, claro. Este caso sobre, digamos, ahora sobre las agendas, ¿puede ser prueba? ¿Puede ser una prueba? O sea, que no se toque, ¿cuáles son los filtros para que sea una prueba, digamos, ilícita? Mira, viejo, sobre ese tema hay varias cosas, ¿no? Uno, Ilan Heredia planteó también su tutela de derechos. Claro.
y su abogado no fue a la audiencia, ¿no? O sea, en teoría ese punto de la prueba ilícita no es cosa a juzgar. O sea, si lo plantea el abogado de Heredia, de Nadine Heredia ahora, eso tendría que ir al juez, y el juez tendría que fallar y eso podría llegar incluso a la Corte Suprema. La jurisprudencia está partida, como recordaba tu colega hace un momento, en el caso de Binestrack, la Corte Suprema ha declarado de que son pruebas ilícitas, ¿no? Y las ha excluido, ¿no? Lo que no recuerdo, Fernando, si ha excluido también la prueba refleja. Prueba refleja significa la prueba derivada. O sea, por ejemplo, si hay un video, yo te llamo a declarar y tú aceptas, la prueba derivada, digamos, la eliminación de la derivada significa que no solamente elimino el video, sino también lo que tú has declarado, ¿no? Entonces, la prueba, digamos, refleja, ¿no? No solamente, entiendo que solamente se ha declarado la ilicitud del video, ¿no? A diferencia del caso Montesino, donde todos los videos han sido convalidados y los audios, ¿no? Eso significa de que a la fecha la Corte Suprema no tiene una posición cerrada sobre lo que es prueba ilícita y prueba ilícita. Igual el TC. El TC declaró hace muchos años, en el 2004, que era prueba ilícita los correos electrónicos de un empleado a su esposa. Muy bien, que lo que decían en los correos electrónicos, y que parece que había pruebas ahí de una falta grave, eso no podía utilizarse porque era una cuenta de correo privada, ¿no? Pero el TC ha validado la de videos, ¿sabes? No hay jurisprudencia, no hay la palabra finalmente dicha, ¿no? Entonces pienso que en el caso de ella el tema es un lienzo en blanco, ¿no? O sea, ahí el juez puede decir en verdad cualquier cosa, la jurisprudencia está partida, hay, digamos, cierto alineamiento, cierta tendencia a favor de convalidar este tipo de casos, este tipo de pruebas, hay una tendencia a favor muy clara, pero no es que sea la jurisprudencia obligatoria, la jurisprudencia determinante. Entonces, ahí hay muchas teorías, ¿no? En verdad, teorías sobre la prueba ilícita es como ir a un restaurante de ceviche, ¿no? Ceviche de todo tipo, ¿no? Está la carta, ¿no? Pero en ese caso se puede aplicar también el principio de proporcionalidad. O sea, suponiendo las agendas supuestamente son de propiedad personal de la señora, pero también se supone que son pruebas para un caso que es de interés público, ¿no? Entonces, claro, podría decidir ahí que entonces ahí fíjate, o sea, de hecho, esa es la tesis que generalmente se defiende en el Poder Judicial, ¿no? La mayoría de los jueces que valían este tipo de pruebas acuden a la teoría de la preponderancia, a la teoría del balance, el test balancing, ¿no? O sea, varias teorías, pero digamos, las más comunes son esas, ¿no? La teoría del test balancing, ¿no? Según la cual hay que ponderar el interés público versus el interés privado, ¿no? Casi siempre, ¿no? El interés público predomina porque el caso es de violación, de corrupción, terrorismo, lavado. Todo el mundo dice eso pesa más que la pura intimidad, ¿no? Eso, digamos, es el alineamiento que generalmente se lo puede sacar en Perú, ¿no? Sin embargo, de cuando en cuando nos encontramos con jueces que dicen no, la intimidad es la intimidad. Hay una regla en el Código Procesal que dice de que la prueba ilícita debe ser excluida y la aplican a rajatabla. Pero con lo cual hoy día acá en el Perú conviven, por un lado, una regla del Código Procesal que es muy dura, según la cual la prueba debe excluirse si la intimidad es ilícita, versus la jurisprudencia. Y la verdad, pues, los jueces no son la boca de la ley, los jueces son lo que decía el juez Marshall, ¿no? La Constitución es lo que la Corte Suprema dice que dice la Constitución, ¿no? Igual acá, ¿no? Lo que dice la ley es lo que los jueces dicen que dice la ley. Pues la interpretan y la aplican a su manera y en ese escenario está el debate abierto, no está cerrado. Incluso ahí en ese tema hay que también tener en cuenta que la proporcionalidad la pueden utilizar, pero hay también que evaluar qué efectivamente del derecho fundamental que se está diciendo que se ha vulnerado, qué parte del derecho fundamental se ha vulnerado. Entonces, por ejemplo, tengo ahí la percepción de que han hecho demasiado énfasis, entiendo yo, que se ha vulnerado el derecho de propiedad, porque dicen que el acto ilícito ha sido el robo, la sustracción. Entonces, ya no me estás hablando de que la vulneración ha sido de tu intimidad, sino me estás hablando de que la vulneración ha sido de tu patrimonio. Entonces, como que el patrimonio no tiene tanto fuerza como el contexto mismo de la intimidad. Ahora, el contexto mismo de la intimidad también tiene elementos. Cuando digo elementos, por ejemplo, o sea, no es lo mismo tu intimidad familiar que, por ejemplo, tu intimidad financiera. Una cosa es tus ingresos, tus egresos, tus deudas tributarias y todo lo demás, parte de tu intimidad, parte de tu derecho privado, pero adicionalmente otra cosa es que se metan con tu familia o con tu opción sexual, por ejemplo. Entonces, cuando tú entras a hacer los test, tienes que tener en cuenta a qué parte del derecho fundamental lo vas a poner en la balanza. Probablemente si tú quieres enfrentarte en el contexto de la intimidad,
debes tener cuidado si estás entrando al núcleo duro de la intimidad, por ejemplo tu familia, por ejemplo tu opción sexual. Ahí probablemente el trabajo del juez sea un poco más complicado, pero si yo estoy entrando a trabajar con el contexto de parte de tu intimidad, pero de tu intimidad financiera o de tu intimidad de negocios, probablemente ello dependerá del juez, piense que el interés público tiene mayor peso, ¿no? Entonces hay que ver siempre qué parte de la intimidad es la que tú estás afectando, ¿no? O el derecho fundamental de que fuera. Por eso es que el Código Procesal Penal dice, efectivamente, cuando refiere al tema de la prueba prohibida, dice que no tiene efecto legal ningún medio de prueba que sea obtenido vulnerando el contenido esencial del derecho fundamental. No habla del derecho fundamental en general, sino del contenido esencial, lo que le dicen en la doctrina el núcleo duro. Lo que sin eso deja de ser el derecho fundamental. Por eso hay que ver de qué nivel estás hablando, para poder ver qué cosa pones en la balanza. Bien, chicos, si no hay más preguntas, quedamos muy agradecidos por su visita. Esperamos invitarlos a un próximo conversatorio cuando haya algún otro tema candente sobre el escenario público. Gracias.